Actualidad, espectáculos, negocios, actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Un gusto de saludarlos. Estamos haciendo un seguimiento de lo que está pasando en Cuba. Acontecimientos lamentables, tristes, consecuencia de una política errática desde hace más de 50, 60 años, ¿verdad? Ya prácticamente le hemos perdido la cuenta, como el pueblo ha sido avasallado por un sistema trágico como es el comunista. Tenemos en línea, y vamos a conversar con un experto en la materia, primero porque es cubano, segundo porque fue un luchador, forjador de la libertad de Cuba, por eso pagó años de cárcel. Tengo en mi mano dos libros de nuestro invitado, que es el señor Alberto Müller. Uno, Che Guevara, Valgo más vivo que muerto. Este libro fue sensación. Inclusive en la Argentina quisieron cuestionarlo por presentarlo en una conferencia. Y tengo un libro que para mí es como un ayuda a memoria, como un salvataje continuo que tengo cuando tengo algunas dudas sobre cómo hacer periodismo. Este libro es de Alberto Müller y es Retos del periodismo. Son dos libros que yo lo tengo siempre muy cerca de mí. Nos vamos a ubicar en el tema Cuba y le damos la bienvenida. Alberto, bienvenido, un gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Oye, el gusto es mío y por supuesto un abrazo fuerte y un saludo a los oyentes de TV, Radio Miami. Bueno, como sabés, también tenemos la repetición en Radio Francia Internacional, en La Voz de América, en Radio Naciones Unidas, en Radio Mercosur, que nos toma desde el cono sur de América Latina, y también la FM Milenio, que nos toma desde Punta del Este. A todos ellos, muchísimas gracias. Alberto, un placer saludarte y preguntarte cómo andan las cosas, cómo estás viendo lo que está sucediendo en Cuba. Bueno, déjame aclarar que para mí es un profundo placer también reunirme contigo, que te considero un profesional del periodismo con mucha experiencia. Por lo tanto, estamos hablando dos colegas de mucha experiencia, o de alguna experiencia. De colega a colega, pero de alumno a maestro. Mira, ¿cómo yo veo las cosas de Cuba? Los regímenes totalitarios tienen su fin. Tarde o temprano tienen su fin, porque el ser humano por naturaleza busca la libertad. Por naturaleza, lo vimos recientemente en este pedazo de siglo, de medio siglo que nos ha tocado vivir. Lo vimos cuando el pueblo de los jóvenes en Berlín se lanzaron a la calle a picotear y Alemania comunista estaba reprimida por una de las organizaciones de seguridad más perfeccionada de la historia, ¿no? Me refiero a la Stasi. Entonces vimos la caída de la Unión Soviética y ahora estamos viendo un poco lo que yo llamo el agotamiento del comunismo en Cuba. Se llevan, como decías tú, más de 6 décadas, 62 años, pero el comunismo en Cuba está agotado. Está agotado porque son regímenes que en lugar de producir, de saber producir y de hacerlo, lo que saben hacer y hacen es reprimir, torturar y encarcelar. ¿Qué sumatoria? Qué dos sumatorias tan disímiles, tan diferentes. Una llena de humanismo, una llena de necesidades personales y la otra llena de un tecnicismo para mantener el poder a toda costa. Y el toda costa lo vimos el domingo, como el pueblo se lanzó a las calles a pedir libertad en forma pacífica, en forma, yo diría, hasta ordenada, inclusive en pueblos. Las manifestaciones comenzaron en un pueblo que se llama San Antonio de los Baños. Igualmente estaba lo que es al sur de La Habana, en el medio de la provincia, al sur de San Antonio, estaban los pueblos de Alquizar, al lado Huine. O sea, que son pueblos de clase media, preparados, son pueblos cultos. Mi madre, por ejemplo, es de Alquizar, que está al sur de San Antonio de los Baños. Conozco perfectamente San Antonio de los Baños, un pueblo pequeño,
un pueblo que no pasa de 50, 60 mil habitantes. Sin embargo, vimos cómo la primera manifestación en San Antonio, que ahí empezó el levantamiento, las calles llenas, repletas de pueblo, y después vimos eso en Palma Soriano, lo vimos en Matanza, lo vimos en La Habana, lo vimos en el Malecón, lo vimos en Santiago. O sea, ¿en cuántas ciudades no vimos ese mismo pueblo salir a las calles? Y el grito en esta ocasión, pues hay una cosa que hay que diferenciar con el famoso maleconazo del año 94. En el maleconazo la gente fue al malecón esperanzados en montarse una lancha y llegar a Miami. En el levantamiento del domingo julio 14, la gente salió reclamando libertad. O sea, son dos. Una era, en el maleconazo, era irse, y esta era ganar la libertad. Dos actitudes diametralmente distintas, no son ni siquiera parecidas, ¿no? Entonces, vimos eso el domingo, pero eso que pasó el domingo estaba previsto. A mí eso no me sorprendió. Me sorprendió la fecha, ¿no? Pudo haber sido otra fecha. Pero Cuba está agotada. Yo inclusive el sábado, que tuve que hacer el noticiero de Radio Martí para Cuba, lo hago todos los sábados al mediodía. Cuando yo ese sábado me senté a ordenar el noticiero, la situación, por ejemplo, en la provincia de Matanza era caótica. O sea, Matanza estaba frente a un contagio del coronavirus. O sea, la pandemia ha atacado ferozmente a la ciudad de Matanza, y entonces los enfermos de coronavirus los mandan, los apartan a un hospital, pero entonces en ese hospital no hay agua, se va la luz, no hay alimentación, y esa es la característica de toda Cuba. O sea, en Cuba hay poca agua, hay poca energía para electricidad, los apagones son largos, cuando vas a comprar comida a la calle no hay comida. No nos olvidemos de un mismo producto al año. Cuba puede tener 3 cosechas de papa en el mismo terruño al año, y también de malanga, y así continuadamente. Sin embargo, ¿por qué el pueblo no produce? Bueno, porque la producción es una actividad que también está acompañada de la libertad. Cuando tú tienes un pueblo que no tiene libertad y que lo que produce tiene que entregárselo al Estado, a los comunistas, bueno, pues ese productor hace lo menos posible para producir. Produce lo mínimo para que no lo metan preso, y hasta ahí llegó su labor. Entonces, bueno, Cuba, repito, es un país que lamentablemente, y lo decimos con mucha tristeza, no nos alegra, ¿no? El pueblo no produce, el gobierno produce menos, porque el gobierno está lleno de represores, de personas que saben reprimir y torturar, pero que no han querido aprender, no tienen tiempo. Cuando tú te dedicas a tener un país sin libertad, cuando tú tienes un país sin libertad, tienes que tener represores en las calles. Alberto, no quiero hacerte preguntas que vuelvan a tu recuerdo muchos dolores, pero debo, para ubicar a la audiencia de cualquier lugar del mundo que nos está escuchando y viendo, ¿en qué año fuiste detenido y cuántos años estuviste preso en Cuba? Yo fui detenido en el año 61, en el momento culminante, en el enfrentamiento que se tuvo con el régimen, cuando entró la Brigada 2506, en fin, que todo aquello terminó en un fracaso. Ahí yo caigo preso, y estoy preso hasta el año 76, 15 años de prisión. Y bueno, en esos años, obviamente, en Cuba se tortura mucho a los prisioneros, se golpea, inclusive en la etapa que yo estuve en la prisión de Isla de Pino, el régimen intentó instalar lo que nosotros llamamos el plan de trabajo esclavo, obligarnos a trabajar. Y entonces ese fue un plan que duró 2 años, y la represión fue brutal, pero brutal. Tuvimos 20 compañeros asesinados, fuimos también golpeados, heridos. Yo fui herido en 2 ocasiones. En fin, la prisión de un régimen como el cubano es una prisión muy dura. Es muy dura. O sea, son años, largos años. Sin duda, 15 años. 15 años en una cárcel donde evidentemente no respetaban nada en cuanto al ser humano. Desde ningún punto de vista fue respetada tu humanidad. Quiero decirte que acaba de llegar una información
que dice que a la 1 de la tarde de hoy renunció el viceministro del Interior de Cuba. Sí, Parece ser que está en desacuerdo con el maltrato excesivo contra los manifestantes. ¿Te parece eso? sí, yo no tengo ninguna duda de esa noticia, porque además hay una cosa que le pasa, los represores son seres humanos, son seres humanos equivocados. Cuando pasan estos movimientos humanos que son como temblores de tierra, son temblores de seres humanos en una tierra oprimida, ¿qué pasa? Todo el mundo pues saca sus cuentas, todo el mundo reflexiona. Y entonces obviamente algunos dicen, bueno, pero ¿por qué esta matazón? ¿Por qué esta forma de tratar a un pueblo que lo único que se pidió ese día en toda Cuba fue libertad? No se pidió otra cosa, no se pidió el poder, no se le dijo a Raúl Castro que se fuera, ni a Díaz-Canel, se pidió libertad. Libertad. Y es una de las cosas que está grabada en el acontecimiento de ese día, y el mundo entero ha reaccionado. A mí me alegró mucho leer ayer al presidente de España decir que en Cuba no había democracia. Claro que no hay democracia, hace muchos años que en Cuba no hay democracia, pero bueno, que el presidente de España lo descubra o el primer ministro lo descubra ahora, bueno, nos alegra, ¿no? Nos alegra. El hecho de que hay algunos represores, lo vimos en Alemania también, hay documentos, hay libros inclusive, ¿no? El represor también piensa y tiene familia y tiene padre y tiene hijos y tiene nietos, ¿no? Entonces cuando tú ves la represión brutal contra un pueblo que lo único que está pidiendo es libertad, además es una manifestación pacífica, que es un derecho que Naciones Unidas suscribe en todos los países del mundo. O sea, tú puedes protestar pacíficamente y no se te puede hacer nada. Ahora, en estos países sí te va a hacer. Muchas personas del gobierno se están empezando a bajar del barco, dice algún titular por ahí que leí. Mientras tanto, ya sabemos que desde el primer momento que empezó toda esta cuestión, Cuba cortó el internet, dejó a la población sin electricidad para impedir cualquier organización de protestas. Están los hospitales colapsados, no tienen reservas financieras, las tiendas están desabastecidas, la agricultura devastada, el pueblo quiere salir de Cuba a cualquier precio, las cárceles están repletas. Bueno, hacer un listado de esto es trágico, es increíble lo que está viviendo Cuba. Faltó en el listado, y es la pandemia. Y la pandemia, por supuesto. En este momento Cuba está atacada, entre otras cosas, no tiene vacuna, no tiene higiene, no tiene agua. Inclusive una de las grandes protestas en los hospitales es que cuando entra un enfermo de coronavirus, que hay que ponerle calmantes porque le falta el aire o tiene dolores, no hay calmante. O sea, es una situación realmente, yo diría, gravísima para el gobierno, y más grave todavía y más triste para el pueblo de Cuba, que es el que la padece, ¿no? O sea, estamos ante lo que yo llamo, en fin, el agotamiento. El régimen no da más, no tiene recursos, no tiene capital, no produce capital, no produce riqueza. Entonces es un problema de tiempo, un problema de ecuación. La ecuación humana no es como 2 y 2 son 4. A veces una situación que está agotada a veces te puede durar X tiempo, que es lo que está pasando en Cuba. Pero después de lo del domingo, yo creo que el domingo, con las manifestaciones masivas, que fue un levantamiento popular en toda Cuba, yo creo que hay como un punto de inflexión en la historia cubana. Creo que sí. Y un punto de inflexión que yo veo es la aparición de Díaz-Canel asumiendo el rol que en su momento era de Fidel Castro, luego fue de Raúl Castro, y ahora pareciera que fuera de él. Por supuesto sabemos que él no decide nada, entiendo, hablamos por hablar, yo hablo por hablar. Sé que Díaz-Canel no tiene ninguna cuota de poder, está manejado como títere por Raúl Castro y toda su legión de seguidores, pero ¿cómo ves esta actitud de Díaz-Canel, el mensaje que dio ayer a la población? Bueno, el mensaje de Díaz-Canel es un mensaje de guerra, de violencia contra las manifestaciones, ¿no? Díaz-Canel es un hombre de poco capital político, no creo que sea un hombre muy brillante, inclusive no hace unos meses fue a un pueblo en La Habana que se llama Regla,
y tuvo que salir corriendo, o el pueblo se tiró a la calle contra él. La visita de Díaz-Canel arregla. Eso lo pueden ver, si van a Google, lo pueden ver, que demuestra cómo el pueblo de Cuba también comienza a expresar su rechazo a sus dirigentes, ¿no? Ahora mismo acaban de sacar a Raúl Castro y a Ramiro Valdés, mandándolo a las provincias para ver si pueden fortalecer un poco todo el descontento que hay a nivel nacional. Yo tengo la impresión de que el final del comunismo en Cuba está cerca. Eso no quiere decir que sea cuestión de días, fin de semana, no. Yo el tiempo no lo puedo medir como periodista, ¿no? No soy adivino, pero sí el agotamiento se ve, o sea, se ve como el país ya no resiste más. Es que ya no tiene ni siquiera Venezuela por un lado, o algún otro país, como podría ser Nicaragua, otros países que podían arrimarle alguna ayudita, ¿no? La situación está llegando a su fin, se está notando que ya no les queda tiempo para seguir con este teatro. Han abusado mucho de la población. Una de las cosas más interesantes, lo decía yo ayer en una reunión con dirigentes del gobierno, que me invitaron, y yo les decía que la ecuación ha cambiado. O sea, el pueblo de Cuba ya no quiere irse como en el maleconazo en el año 94, ya quiere quedarse para ganar su libertad. O sea, esa ecuación es muy bonita, muy interesante, además es histórica, es como que el ser humano se da cuenta de que esa es su tierra y de ese terruño no quiere irse, lo que sí quiere es libertad para producir, para vivir, para tener todas las condiciones naturales que un ser humano y toda la dignidad que un ser humano debe ejercer en su vida, ¿no? Que lamentablemente con estos regímenes no la ejerce, porque la dignidad está constantemente presionada, perseguida, golpeada, maltratada. Es un fenómeno, no es nuevo, lo vimos en Hungría, lo vimos en Alemania, lo vimos en Rusia, en toda Europa del Este lo vimos ahora lo estamos viendo en Cuba. O sea, el agotamiento del sistémico del comunismo en Cuba ya está demostrado. Ya el mundo sabe, esto es muy interesante de lo que ocurrió el domingo, ya el mundo sabe que el pueblo de Cuba lo que quiere y su dirigente máximo es la libertad. Y esto es muy interesante, ¿no? O sea, porque en las manifestaciones de Cuba no fueron organizadas por nadie, ni por ningún grupo organizado, ni siquiera de la disidencia. El propio movimiento San Isidro, Luis Otero Alcántara, se sumó a las manifestaciones, y me refiero al movimiento de artistas en estos momentos más renombrados en el mundo por su pujanza en cuanto a reclamar también libertad con su canción Patria y Vida, ¿no? O sea que estamos viviendo un momento interesantísimo en la historia cubana. Veremos en los próximos días, semanas, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, porque vino la manifestación, vino el rechazo, o sea, vino la resaca represiva, y estamos ahora en esto, como ya inclusive, por ejemplo, creo que hoy devolvieron la electricidad al internet, pero el país queda herido, o sea, el país queda herido de muerte. O sea, el régimen debe saber que su prestigio está herido de muerte ante la población cubana. Sí, sí, ¿Qué van a hacer ellos? Bueno, a lo mejor. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el hijo de Fidel Castro, ¿no? Que tiene una fortuna de 2.000 millones de dólares según algunas denuncias que se han establecido? ¿Es cierto eso? ¿Será cierto? ¿Será una aproximación? Pero hablan de 2.000 millones de dólares. Y también, sin ninguna duda, este gobierno que conduce durante tantos años, aunque le cambian la cara al payaso de turno, evidentemente no tiene límites. Lo que le han hecho con esta muchacha, la periodista, muy joven por lo que vi, muy joven, una periodista que estaba haciendo un informe a una emisora precisamente de España. Ella se llama Dina Stars, es una youtuber, ¿no? Como se llama ahora a aquellos que trabajan con las redes sociales. Bueno, vimos cómo le entraron a la casa dos militares, policías, y se la llevaron en un carro. Es un hecho ya demasiado evidente
que ellos no tienen límite de nada. La niña apenas tenía 20 años y sin embargo se la llevaron sin pena ni gloria. No se sabe nada de ella desde ayer, por lo menos es lo que yo tengo. El pueblo vive con el 90% de miseria después de 60 años de una autocracia sin democracia, que creo que queda bien claro, terrible. Para cerrar, Alberto, tu percepción de lo que viene en los próximos días. Bueno, el pueblo cubano ha demostrado un heroísmo singular, no solamente en estos 60 años, en este acontecimiento que representa un giro, representa un momento de inflexión para la historia cubana, ¿no? El pueblo cubano, y claro, está pagando la brutal represión de un régimen que ya lo dijimos al principio, producir no sabe, manejar la economía tampoco, pero sí sabe torturar, reprimir, encarcelar y maltratar a los cubanos y sobre todo a la mujer cubana. Lo que vimos con la periodista lo venimos viendo hace mucho tiempo. Yo he sido un periodista que ha denunciado, y lo he dicho con mucha claridad, el régimen cubano es el régimen en la historia latinoamericana que más ha abusado de su mujer, y me refiero a la mujer cubana. La mujer cubana es una heroína de toda esta historia de maltratos y de falta de libertad que ha vivido Cuba durante más de 6 décadas. Confiemos que este grito de libertad, que es poderoso, que además es contagiante, la libertad es muy contagiante, sea capaz, yo confío en eso, sea capaz de cambiar la dinámica de la historia, y que con la libertad que reclamaron los cubanos el domingo, con la fuerza que la reclamaron, se convierta en un proceso de dignidad y que el poder pase a manos de los que respeten y de los que creen en la opinión ajena, porque todo esto es muy importante. O sea, si tú no crees, si tú no ves que quieres que todo el mundo piense como tú, bueno, tienes que maltratar, matar, torturar y encarcelar. Y eso es lo que ha pasado en Cuba. Ojalá este acontecimiento que hemos venido analizando con nuestros amigos oyentes de Radio y Televisión Miami sirva para poner a Cuba en un nuevo camino en donde el ser humano, cuando grite libertad, sea para abrazarse al otro, no para que el otro venga a golpearte o a matarte o a encarcelarte. Creo que esa dinámica va a cambiar, y va a cambiar porque además el pueblo la está exigiendo. Entonces, tú puedes tener 200.000 represores, pero Cuba es un país de 11 millones de habitantes. Cuba no tiene capacidad para tener 11 millones de represores, porque no los tiene, ¿no? Entonces, además todo esto influye en ellos mismos. O sea, el propio represor se tiene que estar preguntando por qué estoy haciendo eso, igual que el viceministro renunció porque no le gustó el maltrato al pueblo de Cuba, al pueblo noble, al pueblo espontáneo. Lo que vimos en las calles el domingo fue un pueblo que salió sin organización, sin liderazgo, precisamente por la confianza esa natural. Porque no nos olvidemos que la libertad es un derecho natural. Esas ansias naturales que todo ser humano tiene en la libertad, lo vimos el domingo en Cuba, y creo que eso va a marcar un cambio definitivo en la historia cubana, y ojalá sea pronto a los efectos de que Cuba se una a la comunidad de naciones libres en el mundo. Dios lo quiera así. ¿Y de qué manera podría hacerlo? Porque con estos dirigentes que tiene hoy Cuba, no creo que sea posible. Únicamente que alguien les tuerza el pulso, ¿no? Les tuerza el brazo, porque si no, me parece que el camino va a seguir renovando esta audacia, esta actitud de muchos cubanos que en busca de la libertad se tiren al agua a tratar de llegar a Miami. No veo otro camino. Bueno, no te olvides que a veces los pueblos sorprenden, ¿no? Yo soy un optimista y espero en esa sorpresa por la pujanza de un pueblo, porque obviamente el represor no tiene ninguna pujanza, el represor ni tiene ninguna inventiva, ni ninguna creatividad. Lo único que hace es maltratar al ser humano, ¿no? Pero pienso que el ejemplo del domingo puede cambiarlo todo en Cuba, y yo espero eso, espero confiado en que viene un cambio para Cuba,
rápido. Y por supuesto muchos comunistas se darán cuenta de que el camino que han estado transitando es un camino lleno de odio y lleno de negatividades y lleno de cosas sucias y cosas que no construyen ni ayudan al ser humano. Ojalá sea así, Agustín. Ojalá veamos en los próximos meses un renacimiento en Cuba de la libertad Dios y por quiera. supuesto un opacamiento de todo este mundo oscuro y represivo del maltrato. Dios quiera, Alberto, con tu experiencia, con tu sacrificio, con tu sufrimiento, por una Cuba libre, quizá siguiendo estas palabras finales que tú nos has dado como una forma de optimista de pensar que esto puede ser el punto de declinación de este gobierno que realmente mató a tantas miles de personas en Cuba, a tanta gente que apresó, a tanta gente que la hizo vivir en la indigencia, porque no saber ni siquiera cómo sacar una zanahoria de la tierra, que es tan fértil. No te Te olvides, sí, no nos olvidemos Alemania, cómo las Fuerzas Armadas se unieron a los manifestantes y aquello se convirtió en un gran abrazo. Yo espero que las Fuerzas Armadas cubanas y las fuerzas represivas se percaten de que el camino que han seguido hasta ahora es un camino equivocado, es un camino que va contra natura, que va contra el ser humano. Ojalá sea así. Nos has dado un poco de luz. Muchísimas gracias, Alberto. Muy amable, gracias. Un gran abrazo. Gracias a ti y a los amigos oyentes. Gracias. Alberto Müller. Bueno, ya lo presenté, ya le detallé a usted quién es Alberto Müller, una personalidad, yo diría, incomparable para la historia de Cuba, que supo ponerle el pecho a las balas, que supo con lealtad a su pueblo y al país estar preso tantos años. Cuando pudo reconquistar la libertad, sigue luchando por una Cuba mejor. Y ahora nos ha dado un mensaje optimista, un mensaje que tiene mucho de ilusión, mucho de voluntad, pero es un mensaje optimista y viniendo de un hombre que conoce muy bien la historia de Cuba. ¿Por qué no creer? ¿Por qué no apostarle a esta posibilidad? Ojalá nuestro querido amigo Alberto Müller tenga razón y en poco tiempo se abra la luz para una Cuba en libertad. Gracias, Alberto, muy amable. Hacemos la pausa y venimos enseguida.